estamos en América Latina? ¿Cómo están los países de la región? A ver, le voy a dar solamente algunos datos porque estos son otorgados hace pocas horas. Chile, 238 casos. Ya saben que el presidente chileno ha señalado estado de calamidad en su país. Ecuador con 155 casos, ya 2 fallecidos. Perú 127 casos. México 93, Colombia 93, Panamá 86 casos con 1 fallecido, Argentina 79 casos con 2 fallecidos, Costa Rica 50, Uruguay 50 casos, Venezuela 36 y voy a seguir más adelante. Brasil 350 casos y 2 fallecidos. Estoy ya en contacto con el periodista internacional Patricio de la Barra, quien se encuentra en Sao Paulo. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto conocerte, gracias por estar con nosotros en este Hora 23, que es especial para nuestro país, especial también para nuestra audiencia, porque estamos hablando íntegramente de lo que está pasando con el coronavirus a nivel país y a nivel mundial. Muy buenas noches, Miriam. Sí, efectivamente, tal como tú lo dices, esta pandemia que ya se ha declarado en todos los sectores de Brasil, es decir, ya no hay ningún estado en que no se haya registrado algún caso. En estos momentos son 3 los muertos en forma oficial. 3. Y hay 36 personas que están en el mismo hospital, que están en cuidado intensivo y que seguramente, si no se toman algunas precauciones, podrían llegar también a fallecer y a incrementar esta lista de las personas que han fallecido por causa del coronavirus. El virus ya está circulando de forma interna en el país y estos infectados, incluso las tres personas, todas mayores de edad, mayores de 65 años, que el primero de 62, parece que se infectaron por personas que estaban acá, es decir, es una infección comunitaria, como le llaman la Organización Mundial de la Salud, en la cual no se sabe la procedencia, no se sabe también la referencia de dónde vino el virus, porque son personas que no han viajado al exterior, de manera que en estos momentos la gran preocupación del gobierno la manifestaron hoy en una entrevista colectiva al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, junto con el presidente de la República, Jair Bolsonaro, y otros ministros. Brasil va a comenzar a implementar nuevas y drásticas medidas para intentar contener este brote de coronavirus que ya está afectando, como te decía anteriormente, gran parte del país. A ver, quiero que me digas, porque recién hoy lo he visto al presidente Jair Bolsonaro con un barbijo y además señalando, declarando una situación de calamidad pública hasta el próximo 31 de diciembre. Estoy hablando de varios meses y esto por la cantidad de infectados que tiene. Lo que tú nos dices realmente nos espanta porque no hay ni un lugar en el Brasil, como tú me dices, que no esté con contagio y esto me llama a preguntarte lo siguiente. ¿Ha habido medidas como, por ejemplo, no ha habido cuarentenas en el Brasil hasta ahora? No, ya se ha habido implementado cuarentenas, por ejemplo, para las personas que tenían algún tipo de diagnóstico que se asemejase al coronavirus. Esas personas deberían permanecer en casa y más, el ministro de Justicia que estaba ahí ya había implementado un proyecto de que las personas que estaban con síntomas tendrían que necesariamente permanecer aisladas bajo el riesgo de que puedan ser detenidas. De hecho, ya fueron detenidas varias personas que se alejaron del aislamiento, tuvieron una vida normal. Esas personas fueron recogidas y en estos momentos están siendo procesadas, además de colocarlas en recintos absolutamente seguros para que no contagien a las demás personas. Esas medidas ya fueron adoptadas. También se adoptó la paralización de las clases en todas las instancias acá en San Paulo y en varios estados. También las universidades han dejado de funcionar por lo menos por 15 días y la mayoría de los edificios como el nuestro, por ejemplo, que no se puede utilizar más la área del hacer, de varias dependencias fueron clausuradas temporalmente. Los clubes también están tomando las mismas medidas, es decir, se ha adoptado una serie de medidas para intentar contener de alguna forma la proliferación de este contagio. Pero con relación al movimiento de los ciudadanos, ¿ha habido viajes internos por tierra, por aire dentro del Brasil?
Sí, claro, lamentablemente ese aspecto, en principio se habían tomado medidas restrictivas con respecto a la movilización o al transporte de personas dentro del propio país, pero las compañías aéreas que están sufriendo en estos momentos graves pérdidas de la bolsa de valores, incluso hoy la bolsa de valores tuvo que ser interrumpida nuevamente el pregón ya es la sexta vez, con caídas así absurdas de las acciones de las compañías aéreas y de otras compañías, sí, están siendo muy afectadas. Por ese motivo, incluso Pablo Guedes, que el ministro de Economía hoy anticipó que van a inyectar 147.000 millones de reales en la economía para ir en auxilio de estas compañías y también de otras que están siendo afectadas. Son aproximadamente 30.000 millones de dólares que ya fueron solicitados al gobierno, al Congreso. Además de esto, se tomó también la medida de declarar zona de catástrofe o calamidad pública Brasil hasta, como tú decías, hasta diciembre del próximo año, lo que va a permitir que haya una cierta facilidad para que el gobierno pueda implementar nuevas medidas y pueda utilizar más dinero para ir en ayuda de la economía brasileña, que está muy afectada. Ahora el gobernador de São Paulo, por ejemplo, ya sugirió, es decir, al principio había prohibido, pero sugirió que los shopping centers cierren durante 15 días, que también algunos negocios que no sean de primera necesidad también cierren y que, bueno, la gente permanezca más en su casa, principalmente los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 65 años. Exactamente, quizás esa sea la medida más fuerte que ustedes puedan implementar allí en el Brasil para poder contener este contagio, porque realmente, a ver, ¿cuántos días de contagio llevan en el Brasil ya para tener estos 350 casos? ¿Me puedes recordar, por favor? Mire, yo creo que todo comenzó acá el mes pasado, a comienzos de febrero, cuando se empezaron a aparecer casos, inclusive el primer caso de contagio en América Latina fue descubierto acá en Brasil en el hospital Albert Einstein. Una persona de 62 años que había viajado a Milán, había estado en Milán, también había estado en la región norte de Italia. Eso fue aproximadamente el día 21 de febrero cuando comenzaron a incrementarse los casos. Ahora, esos 350, Miriam, es bueno que se diga que son solamente los casos considerados por los hospitales públicos, claro, por los servicios asistenciales públicos. La red privada, incluso hay una crítica muy fuerte justamente a este local donde fallecieron estas 3 personas, que es la Prevent Senior, quien no ha dado a conocer los casos que ellos han internado, tampoco ha sido a conocer el resto de la red privada, es decir, los casos son mucho más que esos 350 anunciados por la red pública, por el Ministerio de Salud. Y eso preocupa realmente. Y mira, lo último que tengo, y tú me vas a confirmar, es que 2 políticos importantes, uno el presidente del Senado y por el otro el ministro de Seguridad Nacional, estarían contagiados con coronavirus. Sí, mira, son 17 los miembros de la comitiva que estuvieron en Miami reunidos con Donald Trump la semana pasada, entre ellos estaba Jair Bolsonaro, él dio negativo pero el resto de todos ha ido dando positivo. Son 2 ministros, el ministro de Energía, el ministro de la Institución de Seguridad Nacional, que está junto prácticamente con Jair Bolsonaro por mucho tiempo, y ahora se agrega también el presidente del Senado, David Alcolumbre, quien también dio positivo tanto en la prueba como en la contraprueba. Hay más políticos que estarían siendo analizados y están realizándose exámenes, miembros del Senado que viajaron junto con esta comitiva y otros que recibieron a las personas ahí en el Senado donde no se tomaron precauciones. Te decía anteriormente que el ministro de Minas y Energía, Bento Alburquerque, es otro de los que dio positivo en los exámenes realizados, de manera que el virus acá no discrimina, es decir, son muchas las personas de varios estamentos de la sociedad que están en estos momentos sufriendo con el contagio del coronavirus, y las autoridades sanitarias indican que si no se toman precauciones fuertes y las personas no toman conciencia de no salir a las calles, de no exponerse y no tomar las medidas necesarias como lavarse las manos o hacer algún otro tipo de asepsia, esto va a crecer. Se calcula que en los próximos días tendremos 4.900 casos de infectados, ya, es decir, la proyección es más o menos esa, y en los meses de abril y mayo, que serán los peores, se llegaría en São Paulo a unos 20.000 casos y en Río de Janeiro a una cifra similar. Tú como periodista, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando normalmente? ¿Sales a la calle con protección, sin protección?
No, yo como soy de las personas de grupo de riesgo, me quedo en mi casa, no he salido para ninguna parte, ni siquiera ir a jugar tenis acá abajo porque está prohibido también. Me he mantenido en casa y sé de muchos amigos con los cuales estamos conectados permanentemente que tomaron las mismas precauciones. Mi esposa, por ejemplo, que trabaja en una empresa multinacional, está trabajando con home office acá en casa. Mi hijo, que es estudiante universitario, está acá en casa, no ha salido salvo con absoluta necesidad, pero estamos intentando permanecer lo más posible alejado de cualquier tipo de aglomeración, no tomar vehículos de la locomoción colectiva. Hoy día veía la avenida Paulista, por ejemplo, informaron a través de la televisión, se veía muy vacía, poca movilización funcionando, inclusive es uno de los problemas serios que va a tener Brasil. Aproximadamente 500.000 personas quedarán sin empleo, son personas justamente que realizan este tipo de labor en las calles, vendiendo alguna cosa, o cobradores de los buses y una serie de otras personas que lamentablemente van a perder sus empleos. Ahí justamente el gobierno está intentando hacer algún tipo de maniobra para poder ir en ayuda de esa gente, ¿no? Por eso es que la medida que él ha decretado hoy, esta de calamidad pública, es para contar con esos recursos que tú ya nos habías anticipado y poder soportar y sostener a la población hasta finales de este año. Patricio, gracias por haber conversado con nosotros. Nos quedamos realmente impresionados por lo que está pasando en el Brasil, pero lo que tú dices es cierto. Hay que quedarse en casa, tenemos que ser responsables con nosotros, con nuestra familia, con la comunidad, para que evitemos que esto siga propagándose. No hay otra. ¿Tú qué dices? Exactamente, miren, y otra medida que fue anunciada hoy también es el cierre de la frontera con Venezuela para transporte de personas, las personas pueden transitar, y esta medida será adoptada también seguramente en otros sectores, por ejemplo en los puertos, aeropuertos se está intentando, ya hay varios vuelos que fueron cancelados entre las regiones más afectadas, que son de Europa, Estados Unidos y Brasil, de manera que estas medidas están comenzando a ser implementadas de forma un poco más drástica, miren. Sí, eso es cierto. Brasil ya no es capaz de recibir a venezolanos, lo ha dicho durante todo el día. Gracias por haber conversado con nosotros, Patricio. Un abrazo a la distancia y esperemos que podamos salir muy rápido de esto porque, bueno, las consecuencias económicas se están viendo ya venir. Sí, exactamente, las consecuencias económicas y también justamente la salud de las personas que están en riesgo, y seguramente no quedarán esos 13 casos que lamentablemente fueron víctimas fatales. Hay muchos otros casos que están corriendo serios riesgos, principalmente, como te decía anteriormente, las personas más de mayor edad, de manera que esto es un problema que está alcanzando a todos los estamentos de la sociedad, y todos juntos tenemos que salir adelante, no solamente acá, como en Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los países que están más próximos. Muy buenas tardes, Miriam, fue un gusto conversar contigo. Un gusto, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Ahora estamos en contacto directo con la Argentina, el periodista internacional Sebastián Herrera, a quien tengo el gusto de conocer y saludar, además darte la bienvenida a esta hora 23. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Un saludo también a toda la gente que nos está viendo a través de Hora 23. A ver, queremos saber cómo está la situación en tu país, con las medidas que ya ha adoptado hace varios días el gobierno, los casos siguen aumentando, ¿cómo está el sistema de salud? Sebastián, ¿me escuchas? Bueno, primero las cifras que se están viviendo acá en la Argentina. Tenemos ya 79 casos confirmados que se están tratando. Ha habido una recuperación de 16 pacientes ya en lo que lleva desde el 1 de marzo que se conoció el primer caso positivo para el COVID-19, y lamentablemente ya tenemos que contabilizar 2 muertes acá en la República Argentina de personas a raíz de esta enfermedad, de esta pandemia que está pues colapsando los sistemas sanitarios del mundo. Algo importante es que la Argentina está en el puesto número 62, digamos, de los países con más casos, con estos 79 casos. De un día para el otro, desde ayer, se han aumentado 11 casos nuevos, ¿no? Eso es una cifra a remarcar porque se está demostrando ya el avance y ahora la multiplicación de los casos. Inicialmente la Argentina estaba recibiendo muchísimos casos importados por gente que llegaba de vacaciones de Europa
Los primeros casos han sido de personas que habían llegado de Italia y ahora se están dando los casos locales. Entonces eso va a empezar a producir esta crecida de los casos positivos. En términos de lo que está sucediendo en la calle, en lo social, todavía no hay esta euforia, digamos, por ir a los centros de salud. Sin embargo, el abastecimiento, por ejemplo, de los artículos de higiene, tanto personal como para la casa, ni qué decir de alcohol en gel o barbijos y demás, es una cuestión imposible de encontrar en farmacias, en supermercados. Uno recorre diferentes cadenas de supermercados y todas estas áreas que respectan, digamos, al área de higiene están completamente vacíos, ¿no? Qué complicado. Se acaban, ni bien reponen los supermercados en tempranas horas de la mañana, en una hora ya deja de haber lo poco que se puede reponer. Así que esa es un poco la situación que se está viviendo, y a partir de eso también el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, ha adoptado desde el día de ayer algunas medidas que van desde el corte social hasta el corte económico, y quizás alguna de las más importantes que podríamos decir es que va a haber una medida muy parecida a la que hoy salió en el transcurso de la tarde allá en Bolivia. Va a haber un apoyo a las personas que tienen la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, ¿no? Un apoyo de 3.100 pesos, que alrededor al cambio oficial son de $50, que se les va a otorgar para poder ayudar en este momento, que todavía no se ha declarado una cuarentena nacional. Hay algunas provincias que ya han declarado cuarentena, como la provincia de Chaco, pero en general en la nación no se ha declarado todavía la cuarentena nacional. Otra de las medidas que se van a implementar es el apoyo único a los jubilados que reciben la renta mínima de 3.000 pesos, que igual oscila entre los $50 más o menos al cambio oficial. Va a haber un fortalecimiento también a la provisión de alimentos en los comedores comunitarios, que se llaman acá, que son comedores que están en diferentes barrios, a donde sobre todo chicos y chicas de bajos recursos, que llegan hasta los 15 años más o menos, se acercan para poder almorzar y cenar, y se va a tratar de abastecer estos lugares también, ¿no? Y se ha declarado que se va a hacer un control de precios máximos en cuestiones de alimentos y también en estos artículos de higiene, ¿no? Por 30 días se va a poner un rango máximo de precios para que obviamente no haya especulación y tampoco haya una subida descomunal de precios, y que la gente no tenga acceso a estos artículos. Se me ocurre preguntarte lo siguiente, Sebastián, y eso también hay que ver en todos los países de nuestra América Latina. En la Argentina hay personas sin techo, ¿verdad? Hay personas indigentes también. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué sabes de esto? Bueno, en general la situación económica de la Argentina es algo muy difícil, es algo que la verdad va a ser uno de los países de la región de Sudamérica a quien más va a golpear, porque sin duda la Argentina el año pasado ha cerrado con una inflación del 55%, ¿no? Es uno de los países que tiene la inflación más alta, y eso va acompañado también de cifras de pobreza y cifras de personas que no tienen hogares, y hasta el momento no se ha definido un plan estratégico, digamos, o medidas concretas para ver qué va a pasar con estas personas, ¿no? Entonces habrá que esperar que se tiene. Me imagino que el ministro Guzmán de Economía y también todo el gabinete del presidente Fernández están trabajando para poder creativamente, yo digo en este punto, ver qué va a pasar con la situación, no solamente de las personas que no tienen vivienda, sino en general de toda la economía, porque con las cifras que ha cerrado la Argentina el año pasado y que viene ya acumulando ahora, un detalle no menor es remarcar la renegociación de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y esa renegociación estaba fundamentalmente condicionada por disminuir, digamos, el gasto público. Y con estas medidas que se han anunciado, también se han anunciado otras, que se va a aumentar, por ejemplo, el presupuesto para infraestructura, para obras públicas. Eso va a hacer que se repunte otra vez en el gasto público, y no sé exactamente cómo van a hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y eso es sumamente delicado, porque de no haber una negociación exitosa,
Argentina tendría que comenzar a pagar la deuda este año. Y eso, Argentina en este momento no tiene la capacidad de afrontar ese pago de deuda. Por tanto, la perspectiva económica respecto a lo que va a pasar y lo que va a desatar también todo lo que se vive respecto al coronavirus es muy complicada, porque va a afectar de forma estructural a la Argentina, y habrá que ver, por eso decía, de qué formas podrían el gabinete, y en este caso el ministro de Economía, Guzmán, entender y poder plantear la economía para este 2020, que ya empezó mal y que sin duda va a ser uno de los años más complicados para este país. Tú lo dices muy bien, porque esa es una de las preocupaciones que va a tener no solamente América Latina, sino prácticamente todo el mundo, de ver qué va a hacer, de dónde va a sacar recursos, primero para tratar de salir de este coronavirus que nadie se lo esperaba, no estaba en los planes de gobierno, no estaba en el presupuesto de ninguna nación, ¿no es cierto? Tenían otros planteamientos, y tener que salir de esto prestándose dinero otra vez de los grandes financiadores mundiales va a ser realmente muy complicado, y tú lo dices muy bien. Con relación a las medidas que está adoptando la Argentina, a ver, me dices que no hay cuarentena. ¿Cuál es la medida más drástica que han tomado? ¿Quizás la restricción de viajes de algunos países, nada más? Sí, hay una especie de cuarentena para los rubros, digamos, que sean posibles, ¿no? Por en cuanto lo que se está tratando es no frenar en sí el aparato productivo. Aquellos sectores que puedan, por ejemplo, trabajar desde casa, se les ha sugerido que hagan este trabajo. Sí hay un poco más de conciencia respecto a eso, ¿no? Viendo alguna información de Bolivia también, haciendo una comparativa, sí hay más conciencia, la gente está quedándose más en casa, se ve muchísima menos actividad, pero concretamente no hay no hay una cuarentena nacional dictada por el gobierno central. Sí hay algunas provincias, como te mencionaba, como la provincia Chaco, que ya tienen una cuarentena obligatoria, y es más, el día de ayer han detenido personas porque no estaban cumpliendo con esta cuarentena. Pero restan horas, o horas para que se declare ya una cuarentena nacional, algo que va a ser extremadamente duro en términos económicos para la Argentina y para cualquier país de la región que no está preparada para frenar las actividades en este sentido, ¿no? Sí, pero también en medio de esto está la idea siguiente, es decir, o asumimos medidas drásticas ahora para poder salir lo más rápido posible de esta crisis del coronavirus, o es que vamos a seguir dando medidas paliativas y van a correr los meses y eso va a ser quizás peor para nuestra economía. ¿Tú qué dices? Sí, o sea, inevitablemente los gobiernos en ese momento están entre la encrucijada de frenar quizás las actividades económicas y productivas, o seguir con la actividad a expensas de que se dispare un contagio exponencial. Entonces, en el caso de la Argentina es mucho más complejo por la situación económica que está viviendo, es muy difícil, la inflación, el desempleo, la pobreza están en índices muy elevados, y eso obviamente va a hacer que la Argentina sea uno de los países quizás a los que golpee más este tema del coronavirus, la falta de producción, la falta de trabajo, y habrá que esperar realmente que la gente pueda quedarse lo más que se pueda en casa. Obviamente se entiende que hay personas que tienen que trabajar y que tienen que seguir llevando día a día el pan a casa, pero obviamente lo que se está en comparativa, digamos, lo que vive Europa en este momento, las realidades económicas de la Argentina con Europa, o Bolivia con Europa, no son para nada las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver también cómo reacciona. Se está esperando también muchísimo la respuesta de las investigaciones sobre la misma enfermedad, a ver qué pasa, si es que ya hay avances en encontrar algún tipo de cura, de vacuna, lo cual también tiene un tiempo bastante prolongado para hacer las pruebas médicas. Entonces, estamos ante un panorama bastante delicado y la región lo va a sentir mucho. El precio del petróleo que ha seguido y está en plena caída libre es algo que tendría que preocuparnos a Bolivia y a la Argentina también, ¿no? Porque Argentina estaba apostando este 2020 prácticamente todas las fichas en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y hoy está 30% lejos de
de que esa explotación sea medianamente rentable, ¿no? O sea, hoy explotar cualquier cosa, empezar una explotación, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, sí, es totalmente a pérdida, ¿no? Entonces, Bolivia también va a tener que plantearse y revisar las cosas respecto al petróleo, porque los precios en este momento están por debajo de los $30 el barril de crudo. Entonces, estamos en un panorama realmente complicado, y hay que esperar que las autoridades tengan las soluciones más adecuadas, ¿no? Y que la población también se haga cargo de ser lo más responsable posible. Exactamente, te agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Estamos aprendiendo mucho, tanto de ti como de otros colegas en América Latina, sobre lo que está aconteciendo en nuestra región, sobre cómo estamos enfrentando en este momento esta crisis del coronavirus. Te mando un abrazo, Sebastián, gracias. A ti, gracias, Miriam, un abrazo para toda la gente allá en Bolivia. Que te vaya muy bien. Y ahora estamos ya en Guatemala a través de... Qué increíble es esto de la tecnología, realmente estamos ya con el periodista Francisco Rodríguez, periodista internacional, con quien vamos a saber cómo está la situación en tu país con esto del coronavirus. Te mando antes un abrazo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, mucho gusto. Francisco Rodríguez, editor de Plaza Pública. Bueno, te cuento puntualmente, realmente estamos pasando por una situación bastante confusa. En general tenemos muy pocos casos. Oficialmente hasta este momento son 6 personas contagiadas y una persona fallecida. Parecieran pocos. Realmente lo que nos tiene confundidos ha sido la forma como el gobierno nos está transmitiendo las direcciones. El viernes se detecta el primer caso y a tono de broma en la cadena nacional el presidente nos manda a seguir con nuestra vida, a ir a la playa. Para el sábado tenemos entendido que ya muchos expertos que empiezan a abordarlo y le dicen que esto realmente es algo más serio, y cambia y pone medidas muchísimo más drásticas. Estas medidas se anuncian y tendrían que haber entrado en vigencia el lunes, pero la forma como se comunicó fue tan extraña y tan ambigua que las empresas no sabían si debían realmente suspender o no. Eso creó un caos, y para ayer en la noche el presidente de nuevo volvió a aflojar estas medidas de restricción. Entonces, de nuevo los guatemaltecos están en la calle, están en su lugar de trabajo. Se supone que todas las empresas tienen que llevar un protocolo de seguridad, pero no hay ninguna garantía que eso se esté cumpliendo. En ese ambiente, y tomando en cuenta cómo han sido los picos en los diferentes países, sí, es que desde el norte de Guatemala tenemos mucha confusión al respecto. Qué complicado lo que me dices, esto me está dando ya la certeza y confirmación de lo que estábamos viendo a través de los medios, de la desconfianza del país con relación a lo que las autoridades están señalando. Y es que ese es el problema, porque si bien estos son los primeros meses de un gobierno que se ha mostrado como un gobierno, partamos de algo para entender las decisiones del gobierno. Proviene de un sector muy vinculado al sector empresarial, y eso creó confianza en buena parte de la población en ese sentido. El problema ha sido que entre el domingo y el lunes empezamos a vivir el debate entre economía y salud pública. ¿Qué vamos a priorizar en ese momento? Inicialmente las medidas fueron bastante duras. Se restringieron las clases en universidades y escuelas. Esa medida sigue. Se restringieron las procesiones para Semana Santa. Guatemala tiene una tradición católica muy fuerte y las procesiones generan demasiada aglomeración. Eso se suspendió y eso se mantiene. Sin embargo, cuando ya se empezaron a tocar las empresas, cuando ya se les empezó a pedir trabajo en casa o suspender labores, ahí empezaron los problemas, porque, y eso nosotros lo entendemos muy bien desde Plaza Pública, Guatemala no tiene las condiciones y realmente nuestra clase media es muy débil. Pues una clase media que es prácticamente inexistente, que está a un paso de bajar a un estrato menor. Y eso son personas que viven el día a día, que si el gobierno les pide quedarse en
no tienen la solvencia económica para quedarse adentro. Esas son las contradicciones que hicieron, que empezó a sopesar el gobierno y en las que empezó a cruzar sus mensajes. En medio de todo esto que me estás contando, ¿cómo es el sistema de salud de tu país? ¿Tienen en este momento todo lo necesario como para confrontar un aumento de casos, una crisis? Pocas palabras, tenemos un sistema de salud colapsado constantemente. Para que una persona lo atienda, incluso los que están afiliados al Seguro Social, es un sistema sumamente lento. Pues, cualquier matemático tiene algún familiar, que está vinculados, que viven de sus condiciones del Seguro Social. Y esas citas pueden durar meses, semanas, meses a que se las asignen, incluso si son problemas que parecen bastante urgentes. Es decir, tenemos las condiciones para que esto se vuelva un caos. Por alguna razón realmente no se ha vuelto un caos, pero tenemos las condiciones para que esto colapse porque no hemos cambiado nuestros hábitos de convivencia. Y eso es complicado realmente, lo que nos estás diciendo es complicado. Gracias, Francisco, por habernos contado esto así en un... Condiciones para que esto se vuelva un caos. Sí. Por alguna razón no tenemos más casos, no sabemos. Perdón. Estamos con algún problema en el sonido. Gracias, Francisco, pero hemos llegado a agarrar prácticamente lo más importante de todo lo que nos has comentado. Desde Guatemala, el periodista internacional Francisco Rodríguez contándonos que realmente es preocupante, desconfianza de la población, de la misma población en sus autoridades de gobierno por toda la información que les están dando o no les están dando. Gracias de todo corazón, Francisco.